Hola, maestra Claudia, muy buenas tardes, bienvenida. Buenas tardes, maestra. Gracias. Justo es la primera que entra a la clase, ya los estoy esperando. A lo mejor poco a poco se van a ir integrando sus compañeros. Si fuera tan amable de abrirme la cámara, de encenderla, se lo voy a agradecer mucho. Sí, maestra, claro. Gracias. Listo, ¿se ve? No, no, no sé. Déjeme checar tantito por el internet. Claro que sí. Mientras está usted corrigiendo lo de su cámara, si es tan amable de comentarme en qué nivel labora, a qué se dedica, de qué escuela es egresada, cuántos años de servicio tiene, por favor. Laboro en el nivel primaria, aproximadamente ya unos 16 años de servicio, Ujú. ¿De dónde es usted? de Comalcalco, Como calco. Tabasco, Ok, Tabasco. ok, mucho gusto, maestra. Listo. Ajá. ¿En qué grado está usted atendiendo? Ahorita, segundo. Segundo de primaria. Muy Sí. bien, excelente. ¿Revisó el encuadre de la materia? Más o menos, la verdad, maestra, chequé lo de las actividades que vi que por ahí pide una infografía y lo del video. Ajá. Y un video, pero realmente, le soy sincera, no me dio tiempo de checar bien, exactamente, entré muy rápido. No me había dado cuenta que ya estaban las actividades cargadas. Ah, muy bien. Entonces vamos a presentar, les voy a compartir pantalla Sí, y vamos a ir revisando a manera de que si hay alguna duda podamos irla que sí, solventando. ¿De gracias. acuerdo? Sí. Si es tan amable, me comenta si ya tiene acceso a mi pantalla. ¿Ya puede? Aún no. ¿Todavía Ya, ya, no? Ah, ok, gracias, muy ya amable. se ve, ya se ve. Muy bien. Entonces, bueno, la asignatura es estrategias y técnicas de evaluación, ¿sí? Técnicas e instrumentos de evaluación en la docencia. Técnicas e instrumentos de evaluación en la docencia. Actualmente sufrimos un cambio de plan y programa de estudio, el cual ahora tenemos que conocer nosotros qué está proponiendo este nuevo acuerdo. Este acuerdo de la nueva escuela mexicana, por el cual se emiten las normas de evaluación y acreditación en el nivel básico, y que es el acuerdo 100923, ¿sí? Y que por lo pronto, con esta nueva administración, pues se le va a dar el seguimiento. Entonces, la unidad uno y 2 nos pide que presentemos una infografía que contenga la información más relevante de los subtemas de la unidad uno y 2. Y la unidad uno y 2 está incluyendo lo que es la introducción, los objetivos de enseñanza y evaluación de los resultados de aprendizaje, como son qué es la evaluación, qué es la medición, para qué es útil la evaluación, el papel de docente y de la escuela en el problema de la evaluación. Cuando estamos nosotros prestando nuestro servicio docente en el nivel básico, preescolar, primaria, secundaria, nos vamos nosotros a enfocar a lo que propone la nueva escuela mexicana, que es la evaluación formativa, con la finalidad de que el aprendizaje que obtengamos en la asignatura verdaderamente me sirva para reforzar esos conocimientos, o si no lo he revisado, si no sé qué me propone la evaluación, qué me solicita, ahora es tiempo de ir haciendo esa revisión. Muy bien. Entonces, el papel del docente. ¿Cuál es el papel del docente y de la escuela en el problema de la evaluación? Aquí en la nueva escuela mexicana, algo muy importante que propone dentro de la evaluación es que es un proceso en el que el alumno puede hacer esa autorreflexión de qué tanto sabe, qué tanto aprendió y qué tanto le falta, pero que la evaluación no únicamente va a servir como un medio para determinar qué tanto aprendió el alumno, sino también va a servir como un instrumento para determinar cuáles son las características, las fortalezas, las debilidades del docente. Tiene doble función. Tiene una función en el alumno y tiene una función en el docente.
cuáles son los objetivos de la enseñanza y su evaluación, si realmente ahora el trabajo por proyectos estamos contextualizando, está sirviendo verdaderamente y se está alineando a la forma de evaluación, a los contenidos que se están evaluando, o está totalmente disparado, polarizado, los objetivos de la enseñanza y la evaluación, de los fines generales a los objetivos concretos, posibilidad de medir los resultados de la enseñanza. Finalmente, esta medición se lleva a cabo porque tenemos que asignar un número, un valor numérico, aprobado o reprobado, ¿no? Finalmente, este valor de los conocimientos, esta identificación de lo que conoce o sabe el alumno, es importante porque con ello vamos nosotros a poder asignar un número. Sin embargo, buscando que ese número sea un resultado más justo, que no únicamente tomemos en cuenta como nuestro instrumento de evaluación un examen escrito, como en la educación tradicional se solía hacer, ¿no? En la actualidad se ha diversificado mucho lo que son los instrumentos de evaluación, las técnicas, y entonces tenemos mucho material con el cual apoyarnos. ¿Cuáles son los contenidos y conductas del área cognitiva, conducta del área afectiva, clasificación de los objetivos? Ahora, con la nueva escuela mexicana también hace mucho énfasis en educación socioemocional del alumno y entonces irla retomando. Materiales empleados en la construcción de pruebas de rendimiento. Es decir, cuando nosotros aplicamos una prueba escrita, eh, si únicamente tomamos en cuenta texto o tomamos en cuenta imágenes, tomamos en cuenta ejemplos, diversificamos los ítems presentados, los reactivos, o únicamente es un tipo, o es una forma, es una manera, y de ahí nos salimos. Habla mucho la nueva escuela mexicana en la evaluación de la retroalimentación, que la retroalimentación por parte del docente debe estar presente y activa de manera que el alumno esté en constante, que se vaya adentrando en todo momento, en todo tiempo en los temas y que donde se vayan identificando obstáculos, se pueda hacer una pausa para adecuar, para mejorar el proceso de enseñanza y replantear nuestro proyecto educativo. Entonces, aquí habla más de cuáles son aquellos elementos que incluimos en nuestras evaluaciones escritas. Si vamos con texto escrito u oral, si es un texto oral nada más, si son mapas, globos, planos, gráficos, diagramas, tablas, fotografías, láminas, dibujos. En este caso dice aparatos de laboratorio, pero igual y ni siquiera son aparatos de laboratorio, pero sí tenemos otros materiales que tomamos en cuenta para llevar a cabo una evaluación, de acuerdo a las asignaturas, disciplinas en este caso, a las disciplinas, a los campos formativos, a los ejes que nosotros estamos trabajando. Entonces, de toda esta información vamos a obtener lo más significativo y lo vamos a presentar en una infografía, de manera que la información que se plasme en la infografía sea suficiente y que cuando el lector tenga contacto con ese material quede totalmente comprendido el tema, que no queden entrecortadas las ideas, que no queden los párrafos a medias, sino que sea muy claro y específico la información que nosotros plasmemos. Muy bien. En la segunda actividad, nosotros vamos a las siguientes unidades. En la primera actividad trabajamos con la unidad 1 y con la unidad 2. Entonces, en esta actividad nos vamos con la unidad 3 y 4. Y en este caso vamos a presentar en un tríptico lo más relevante de los temas 3 y 4. Vienen las referencias bibliográficas, sin embargo, si a ustedes se les facilita más algún otro material, porque difícilmente en la referencia bibliográfica van a encontrar todos los temas. No hay una referencia bibliográfica que los traiga como cuestionario, sino que ustedes tienen que indagar en algunos otros materiales si hay necesidad. Habla de la clasificación y análisis de las pruebas de comprobación del rendimiento escolar, instrumentos y pruebas empleadas predominantemente en el área cognitiva, pruebas de lápiz y papel,
pruebas que requieren la elaboración de algún tipo de respuesta. Vean, aunque la evaluación ha ido sufriendo algunos cambios, y en este caso nos presentan la evaluación formativa como una evaluación que promueve la educación integral del alumno, tenemos que ser realistas y a nivel nacional, a nivel estatal, las evaluaciones siguen siendo escritas. Cuando nuestros alumnos van a presentar examen a una secundaria, a una preparatoria, el examen sigue siendo escrito, ¿sí? Entonces sí es importante que vayamos diversificando nuestros instrumentos, nuestras técnicas de evaluación sin dejar a un lado las pruebas escritas. Porque si las dejamos a un lado, en el momento que tengamos que presentar a los alumnos para un examen, para una evaluación de ingreso, por ejemplo, pues van a tronar. Y ese no es el punto. El punto es que estén preparados en todas las áreas y de manera integral. Pruebas que requieren algún tipo de respuesta, las de selección múltiple o las de opción múltiple. Prueba de 3 opciones, prueba de opciones múltiples, prueba por pares, pruebas orales, de base no estructurada, de base estructurada, aquellas preguntas que son abiertas y en las cuales el alumno puede responder con sus propias palabras. En muchas ocasiones recordaremos que algunos maestros nos pedían la respuesta tal cual como estaba escrita en el libro y eso ameritaba que tuviéramos mucha retención en memorística. ¿Cuáles son aquellas pruebas prácticas, los instrumentos y las técnicas que complementan datos sobre el rendimiento escolar del alumno? Técnicas de observación. Esta técnica de observación también la podemos emplear como un mecanismo de evaluación, con una guía de observación y registrando cuáles son los avances de los alumnos, cuáles son aquellas limitantes que presentan, para que tengamos un parámetro sobre el antes y el después y podamos nosotros comparar si está avanzando mi alumno o se encuentra estancado, ¿sí? Y en la unidad 6, la eficiencia, la eficacia de las pruebas de rendimiento, si son fiables, si tienen validez, si son objetivas, cuál es su grado de dificultad, si tienen una buena discriminación, es decir, si se correlacionan las respuestas presentadas o no tienen nada que ver, si sé discriminar aquellas preguntas que no me llevan a un buen resultado o a una buena observación del avance de mi alumno, si son representativas de los temas que yo presenté en el trimestre, en este caso, o en la secuencia, o en el proyecto, adecuación a lo estrictamente enseñado, adecuación al tiempo estipulado y la practicidad. Muy bien, esos son conceptos, si se dan cuenta que vamos a ir integrando, son conceptos. Ahora bien, hasta ahí no hay mayor problema porque es únicamente ir desarrollando los temas y subtemas que se les está indicando. Ya que están agotadas de alguna manera la mayoría de los temas y subtemas, nos pide que realicemos un texto argumentativo del contenido de la referencia bibliográfica sugerida y que insertemos un video en donde pongamos en práctica en el grupo que atendemos una de las técnicas o instrumentos de evaluación formativa. Y aquí tenemos una referencia bibliográfica. Está muy interesante este material porque trae varias técnicas e instrumentos de evaluación. Entonces, dice que vamos a presentar un texto argumentativo. Si yo estoy solicitando un texto argumentativo, voy a fijar una postura ante el material que me están presentando. Voy a emitir un juicio. Voy a decir si estoy de acuerdo, por qué, si es útil, para qué, o me parece que no está muy adecuado a mis necesidades y no es útil, es válido, ¿eh? Porque es un texto argumentativo y cada uno de nosotros tenemos un propio criterio. A lo mejor el material es deficiente, a lo mejor es bueno, pero tengo algo mejor. Entonces, sobre eso va a girar el texto argumentativo. Un texto argumentativo no es copy-pego, 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 no. Es emitir un juicio, ¿sí? Sobre el contenido del material. Aquí quizás haya algunas dudas, si quieren tomar la palabra.
van a leer, ahí viene muy enfatizado cuál es el inicio, el desarrollo, el cierre o la secuencia de cada una de las actividades que se van a poner en práctica con los grupos que atendemos. Y derivado de eso, en cuanto ustedes tengan la oportunidad de llevarlo a cabo, van a tomar un video como evidencia y lo van a insertar. Debajo de su texto argumentativo pueden pegar la liga. Copio, pego la liga y en cuanto yo le dé link, pues me va a redireccionar inmediatamente al video que ustedes graben con sus niños. ¿Hasta ahí alguna duda? El texto, maestra, ¿cuántas cuartillas o cuánto debe de contener? El texto es libre, maestra, considerando que hay compañeros, compañeras que tienen una amplia capacidad, libertad y gusto por la elaboración de textos escritos y hay muchos otros que les cuesta trabajo o que simplemente son más breves y que prefieren emitir un argumento de manera sintética. Es correcto. Lo importante no es tanto la cantidad, sino el contenido. Ok, gracias. Sí. Maestra Alondra, ¿alguna duda? María, Buenas tardes, profe. muy buenas No, tardes. en cuanto al video, ¿cuánto tiempo, profe? Tampoco les puedo decir yo el tiempo porque ustedes son las que van a llevar el control de su tiempo. De acuerdo a la actividad que ustedes elijan, ya ustedes verán qué tiempo les lleva. No es un tiempo que yo les pueda decir 5 minutos, 10 minutos, porque les puede llevar bien 5 minutos, como les puede llevar 7 minutos, 10 minutos. ¿De acuerdo? Gracias. Sí, profe, gracias. Ajá. María del Rosario, ¿alguna duda? No, maestra, ya Ok. escuché. Y Gracias. si en adelante les surge alguna duda, con toda confianza me mandan un audio, un mensajito, y en cuanto yo esté en posibilidades de responderles, con gusto lo hago. Les voy a dejar de compartir pantalla para que vayamos a analizar algunos conceptos referentes a lo que es el contenido de la asignatura. Elisa, ¿alguna duda? Acuérdense que tienen apagado su micrófono. Si van a tomar la palabra, lo encienden y lo volvemos a apagar. Muy bien. Muy bien. ¿Leyeron entonces ahorita la presentación de la asignatura? Creo que Alondra me comentaba que ya había revisado la plataforma. Desde el día miércoles está en plataforma las actividades. Si ustedes se dieron cuenta, la fecha de cierre de la entrega de las actividades es el día viernes 27 de septiembre, si no me equivoco en la fecha. Esto con la finalidad de que si hay algo que corregir, si por alguna situación, por ejemplo, se les olvidó poner su argumento en la última actividad, el día sábado a mediodía, a más tardar, yo puedo recibirles, pero únicamente que sea un descuido, algo que se les pasó, alguna situación en específico. De lo contrario, el día viernes ya deben estar todos los trabajos para que el día sábado ya esté revisando y ya les pueda estar dejando las notas, si hay algo que corregir, si hay algo que mejorar. De lo contrario, ya concluiríamos la materia de manera en tiempos correctos para que puedan ustedes estar tranquilos, ¿sí? Cualquier situación también me comenta. Entonces, sí, me decía aquí eh, Elisa que tiene problemas con el audio, se escucha muy cortado. ¿Sí me escuchan bien las demás compañeras maestras? Alondra, María del Rosario, Claudia. Sí, maestra, yo sí la escucho Sí, bien. maestra, se lo escuchamos bien. Gracias. Sí, de mi Entonces, parte sí. ¿es el internet de Lisa o a lo mejor hay mucho viento, está lloviendo, no sabemos? A veces la calidad del internet no es muy adecuada y nos genera detalles con respecto al audio. Pero bueno, saben que las clases quedan grabadas y que se les comparte en el momento que nos lo envían de la universidad. Ah, muy bien, Elisa, está lloviendo. Ok. Me decía
si no estoy mal, era Claudia, la que ya se había presentado. María del Rosario, ¿de dónde eres? Hola maestra, yo soy de Villahermosa, Tabasco. Sí, Voy a gracias. prender la cámara tantita. Vivo en una comunidad de Jalpa de Méndez. Trabajo en la Escuela Secundaria Técnica número 9. Ah, qué Como gusto. tal, no soy docente frente a grupo. Soy prefecta, pero pues comúnmente atiendo, tengo 6 grupos a mi cargo y pues a todos estoy comúnmente del diario entrando con ellos. En este caso, mi perfil es para formación cívica y ética, entonces yo en el área de tutoría que no tienen contratada los grupos, ahí entro con ellos y sí experimento muchas actividades. Excelente, excelente. Qué bueno, felicidades, Ok, felicidades. gracias, maestra. Es visionaria, ¿no? Usted ya se ve ahí dando las clases con las horas que no están todavía, ¿no? Dentro de base. Sí, Qué bueno, es un gusto, un placer y igualmente, maestra. ojalá ya no nada más la anden mandando como prefecta a cuidarlos, sino que realmente le reconozcan la labor que está haciendo, ¿verdad? Ojalá y así sea. Ojalá. Mucho Dios gusto. primero. Excelente. Entonces, Elisa, igual Villahermosa, creo. Carla, también Villahermosa. Hola maestra, buenas Hola, mucho tardes. gusto. Buenas De, tardes, de bienvenida. Comalcalco, maestra, Ok, de Comalcalco, Tabasco. muy bien. Tenemos a Villahermosa presente. Ya se me hacía raro que nada más hubiera una de Villahermosa. Todas son de Villahermosa. Pero miren, pura mujer. Pura mujer, excelente. Ya los varoncitos como que tienen otras prioridades, menos continuar con la preparación, o es que somos más mujeres también, ¿verdad? Muy bien. Entonces vamos a ir comentando acerca del contenido de la asignatura. Si leyeron, ahorita que les presenté en plataforma, hablamos de técnicas y estrategias de evaluación en la docencia. Hablábamos en un primer momento con Claudia, creo, sí, Claudia, que es la primerita que entró, si no estoy mal, que Sí, la nueva escuela mexicana ahora lo que nos plantea es tener una evaluación formativa. ¿Qué entendemos por evaluación formativa? Esos conceptos que ustedes van a revisar y que van a plasmar en su tríptico, que van a plasmar en su infografía, que van a plasmar en su texto argumentativo, incluso la técnica, el instrumento, la actividad que van a aplicar en sus grupos, tiene que tener un sentido pedagógico y tiene que irse enfocando a una evaluación formativa, mediante la cual nosotros como docentes podamos ir identificando cuáles son aquellos avances en mi alumno, cuáles son aquellos obstáculos, si realmente está siendo útil, si le sirve en su contexto lo que están aprendiendo en la escuela, o seguimos repitiendo lo mismo de otros planes y programas de estudio, porque hay que entender que estamos en ese proceso de adaptación y que nos está costando todavía, ¿no? Que aunque el concepto de evaluación formativa no es nuevo, ya lo traíamos desde el plan de estudios 93, ya estábamos viendo ahí que venía la evaluación formativa, pero únicamente eran conceptos, porque en la realidad nuestra evaluación iba más enfocada a la prueba escrita. Ahora ya de lleno se nos induce a que diversifiquemos nuestras técnicas e instrumentos de evaluación. ¿Cuáles son aquellos instrumentos o técnicas de evaluación que podríamos mencionar, de los cuales hemos hecho uso en el ciclo escolar pasado y que en este ciclo ya lo estamos implementando? ¿Cuáles serían aquellos recursos, técnicas e instrumentos de evaluación? podría entrar lo que es la rúbrica, Ujú, sí, también la correcto. observación, obviamente. La observación, ajá, la guía de observación. María del Rosario, Elisa, Alondra, Carla, ¿qué más? ¿Qué más podríamos mencionar como un instrumento o una técnica de evaluación? Observación, profe, observación directa, indirecta, la Ujú. autoevaluación, La la autoevaluación, coevaluación. la coevaluación, ajá, Ujú. sí, es correcto. La lista de cotejo podría ser también, ¿no? El portafolio de evidencias. Ujú. Son algunos de los instrumentos de evaluación. ¿Qué más, Claudia?
Yo creo que también ahí juega un papel muy importante lo que mencionaba hace un momento, que es la retroalimentación, ¿no? Ujú, También sí, formaría parte de esto. muy bien, muy bien. Carla, pues bien, tenemos mucho conocimiento acerca de lo que son los instrumentos, ¿verdad? Y también no podemos dejar sin efecto la prueba escrita, la prueba oral, pero enfatizando que no sea el elemento que cobre todo el espacio para terminar midiendo únicamente al alumno, que en términos generales tenemos que asignarle un valor numérico a su desempeño, pero tratando de que sea lo más justo posible. Ahora bien, se dice que la nueva escuela mexicana tiene un enfoque humanista y que busca el desarrollo integral de nuestros educandos. ¿Por qué creen ustedes que habla del desarrollo integral? ¿Cómo una evaluación puede contribuir al desarrollo integral del alumno? ¿Cómo podemos nosotros vincular el desarrollo cognitivo del alumno con el desarrollo emocional mediante la evaluación? ¿Qué se les ocurre? En algún momento dado, la escuela tradicional, a quizás muchas de ustedes todavía les tocó que cuando nos equivocábamos, o iba el coscorrón, o iba el borradorazo, o iban palabras muy hirientes que te marcaban, que te dejaban hasta con ciertos traumas, ¿no? De ya no quería ir a la escuela. En la actualidad ya no es de esa manera. En la actualidad se pretende que el error forme parte del proceso de aprendizaje, que el alumno tenga este dominio y ahí, aquí viene lo complicado, ¿no? Uno de los ejes articuladores de los campos formativos es que el alumno desarrolle una, un sentido crítico, ¿sí? Que tenga esa reflexión de su propio conocimiento, de sus propios avances, que tanto sabe, cómo aprende, qué le interesa aprender, pero cómo el docente puede favorecer a ese desarrollo. Si en algún momento dado se le remarcó mucho al alumno todo lo que hacía mal, todo lo que hacía mal, todo lo que hacía mal, incluso en casa, ¿no? Los mismos padres se encargaban o se encargan de hacerles ver que no tenían capacidades para ciertas tareas y el maestro encima venía y lo reforzaba. Ahora se pide todo lo contrario, que en la escuela se le favorezca, se le fomente todo aquello para lo cual es hábil y reconociendo que cada alumno es diferente y que tienen ritmos y estilos de aprendizaje distintos. Y de igual manera, sus habilidades, sus destrezas no son las mismas. Vamos a observar que a lo mejor hay alumnos que no se les da leer y ese es un problema grave, porque el leer no es de que se me da o no se me da, es una práctica social que los maestros tenemos que favorecer y tenemos que estar en constante práctica con ellos para que se apropien de la lectura, de la escritura. Sin embargo, es posible que se le dificulte la lectura, pero que en deporte sea muy bueno. Es posible que en deportes definitivamente no de una, pero que en artes sí destaque. O que, por ejemplo, en operaciones matemáticas sea muy bueno. Entonces, ir identificando que nuestros alumnos, en verdad, identificar y tratarlos a manera de que ellos sientan que sí saben, que aunque no sepa leer, y muchas veces es una realidad, están en primero de secundaria y no saben leer. Y estarle recalcando a cada momento, a cada oportunidad, que por qué no sabe, pues no nos va a llevar a nada. Es mejor tomar acción al respecto. Entonces, con referencia a eso, nuestras técnicas y estrategias de evaluación deben estar siempre enfocadas
a buscar que esas habilidades individuales salgan a flote. Por eso es importante diversificarlas. A lo mejor la prueba escrita va a ser la misma para todos, pero también puedo tomar en cuenta un esquema, un gráfico, un mapa, un croquis, una maqueta, para que el alumno también pueda expresarse de esa manera. Recordemos que el lenguaje escrito es importante, pero el lenguaje oral también tiene su orden de importancia. Y entonces, quizás muchos niños incluso no nos entiendan los conceptos que manejamos, pero que ellos tengan sus propios argumentos, sus propios conceptos, y entonces es irles fomentando, lejos de decirle esto no sirve, esto no está bien hecho, fomentarlo para que siga él expresándose. Muy bien. Dentro de los conceptos de la asignatura está lo que es la medición y la evaluación. ¿Qué diferencia hay entre estos dos conceptos? ¿Cuál podría ser la evidencia de uno y de otro? Buenas noches. Hola, buenas noches. Buenas noches, maestra, ¿me escucha? Sí, Es perfectamente, que estoy en adelante. el aula, entonces me tuve que salir tantito. Oh, Preguntaba de la diferencia entre medición y evaluación. es correcto. Bueno, lo poco que estuve leyendo nos menciona que la medición, pues es un parámetro que nos va a arrojar como resultado o un número. Y no nos garantiza ese conocimiento que queremos transmitir al alumno, mientras que la evaluación pues es formativa, es la parte cualitativa pues, para poder obtener el conocimiento que se requiere para, en este caso, para pasar una asignatura o un curso. Es mi opinión. Muy bien, gracias, maestra Elisa. Sí, pues está usted laborando. Con que nos escuche es suficiente, maestra. No se preocupe. Con que nos escuche es más que suficiente. Muy bien, efectivamente, la medición, como aquí también me escribió su compañerita, Carla, medición puede ser agregar un número, por ejemplo, una calificación de 8, 9. Muy bien. Y la evaluación, un juicio de cualidades que tiene el alumno. Más bien, como juicio, como tal, no. Es un tanto más cualitativo, más descriptivo, más interpretativo acerca de aquellas capacidades, habilidades, destrezas, actitudes que presenta un alumno. Muy bien, tenemos claro. Ahora, ambas también tienen ahora sí que como tienen algunas diferencias, tienen algunas similitudes. Y la similitud consiste en que ambas se centran en el rendimiento académico del alumno. Y ambas nos permiten hacer pausas para redireccionar nuestro proceso de enseñanza. Es posible que en un primer momento yo haya diseñado ciertas actividades o yo había pensado llevar a cabo algún tipo de proyecto con ciertas actividades, que ya consideré los tiempos, que ya consideré el material que voy a utilizar, los espacios, y resulta que ese día iba yo a hacer uso de la cancha, por ejemplo, la cancha que cada uno podemos tener en nuestro centro educativo, pero ese día llovió y no está techado. Y entonces modifico y pues ese día no podré llevar a cabo la actividad y sobre todo si no tengo un espacio que solvente al mismo, pues difícilmente voy a poder llevar a cabo esa actividad. Sin embargo, la puedo modificar y si iba a ser en un primer momento una actividad que requiriera actividad física, pues la puedo modificar por una actividad de artes en la cual
si va a haber expresión corporal, haya expresión artística. Y entonces tenemos que replantear nuestras estrategias de evaluación, tomando en cuenta los instrumentos y las técnicas que ya mencionaron ustedes, y que aquí lo importante es que vayamos diversificando, que no únicamente tomemos un instrumento y que con ese nos vayamos todo el ciclo escolar, porque es muy posible que el alumno que no se le da responder mediante una prueba escrita, en todo tiempo salga insuficiente para nosotros, ¿no? Desde nuestro punto de vista, al emitir un juicio, va a ser una calificación reprobatoria, porque no estamos atendiendo a su estilo de aprendizaje, a su ritmo de aprendizaje. Muy bien. Aquí algo muy importante que ya mencionábamos hace un momento, la retroalimentación es importante. No, muchas veces con las prisas, pues lo que nos importa o lo que nos interesa es ir avanzando y dejamos a los alumnos muy sueltos. Y dentro de esa soltura que les damos no queda en sí fortalecido el conocimiento que pretendemos que adquiere el alumno, ¿sí? Entonces sí es importante que tengamos mucho cuidado y de que nosotros vayamos favoreciendo esa autonomía del alumno, esa autonomía en la cual él va a poder compartir con sus compañeros. Aquí se observa mucho lo que es la teoría sociocultural de Vygotsky. En el caso de mi centro escolar, ustedes me dirán cómo es la relación que se establece con sus alumnos en su centro educativo. Con referencia a los alumnos que son más adelantados, por ejemplo, si estamos viendo ángulos, y no todos saben medir ángulos, pero hay 5 alumnos que sí ya le entienden y son muy buenos, y que ya les explicamos al resto del grupo, pero que no le logra entender. Pero entre compañeros van y explican y comparten, ya les explicó el maestro, la maestra, y el alumno va y apoya a su compañero. Hay mucho más facilidad de que el alumno le entienda y que se apropie de esa habilidad de la medición de ángulos. Y entonces es ir aprovechando cualquier oportunidad para que los que están más adelantados vayan jalando a los que les cuesta un poquito. Y en ese puente que se establece entre el que está más abajo y el que está más arriba, pues siempre llegan a un punto en el cual ambos poseen conocimiento. Muy bien. ¿Algo que quieran comentar, maestras? Alondra, María del Rosario, Claudia, Elisa. Todo quedó claro entonces con respecto a las actividades que vamos a entregar y a desarrollar, ¿verdad? ¿Ninguna duda? Por el momento no, maestra. Ya Ujú. cualquier cosa, pues podemos contactarle y nos comentan. Sí, claro. La Gracias. siguiente clase la vamos a tener el día 20, sábado 20. Les voy a mandar el horario porque vamos a tener un cambio de horario. Nosotros nos vamos a ver a las 8, de 8 a 9 de la noche, posiblemente. Yo les informo si son tan amables. De lo contrario, nos estaríamos viendo a la misma hora. Sí, adelante, Lisa. Elisa, ¿querías hablar o Claudia? ¿Quién de las dos? Yo, maestra, es que al principio no escuchaba bien, de hecho se me corta un poco el audio, pero me quedó duda de la segunda actividad. Ajá, ¿cuál es su duda, maestra? Sí, entendí que vamos a hacer un video de cómo evaluamos. Por ejemplo, puedo grabar un video del aula donde estoy trabajando, cómo evalúo a mis alumnos. Es en la tercera actividad, maestra, ¿verdad? Sí. Ajá, no, Y no, a ver, permítame tantito. Ahí en la actividad dice, presentar un texto argumentativo de la referencia bibliográfica. Van a abrir la referencia bibliográfica, van a leer
van a leer su contenido. Trae varias estrategias, trae varios instrumentos y técnicas de evaluación. Ustedes van a elegir una de esas y la van a aplicar en su grupo. Van a presentar un texto argumentativo. Comentaba al principio que van a emitir un juicio. Van a decir, estoy de acuerdo, no estoy de acuerdo con el contenido del material bibliográfico, me fue útil, no me fue útil, ¿por qué y para qué? En eso consiste un texto argumentativo, fijar una postura, fijar una posición y argumentarla de acuerdo a su fundamento. ¿Por qué sí me sirve? ¿Por qué no me sirve? Posterior a eso, van a elegir una de las actividades presentadas y la van a aplicar en su grupo. A eso es a lo que van a grabar y van a subir su video. No van a tomar video de cómo evalúan, no. Gracias, maestra, gracias. Y si les queda duda aún así, con toda confianza, en el momento que ya lo estén desarrollando, si de plano no, con toda confianza me escriben y ya las atiendo, ¿sale? Y de todas maneras, vamos a tener nuestra clase antes del cierre de la materia y por lo tanto vamos a poder compartir. Si hay algo que se les complique, con gusto lo resolvemos, ¿de acuerdo? Muy bien. Pues de mi parte es todo, maestras. Pues espero verlas la siguiente clase virtual y cualquier cosa quedo a sus órdenes, ¿de acuerdo? Les mando un fuerte abrazo, Dios me las bendiga y pasen excelente fin de semana. Un gusto, hasta pronto. Gracias, maestra, maestra, igualmente. igualmente. Gracias, maestra. Gracias. Todo un Un gusto. bonito fin. Igualmente.